Vamos a la palabra de Dios. Esta mañana quiero predicar el libro de Ruth. Vaya al capítulo 1 del libro de Ruth. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Cuando lo tenga, márqueme con un amén y póngase de pie, por favor. Vamos a estar leyendo, quisiera leer desde su verso 1 al verso 22, pero lo voy a hacer un poco más pequeño. Vamos a leer del verso 16 al verso 22. Amén. Gloria a Dios. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aquí Ruth está hablando con sus nueras, ya después de haber pasado el momento difícil de Ruth, amén, de Noemí, ¿verdad? El momento difícil de Noemí. Y dice respondió Ruth: no me ruegues que te deje para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y él respondió en su verso 20: no me llames Noemí, sino llamarme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a orar. Padre, en nombre de Cristo Jesús, damos gracias por este tiempo, amado. Damos gracias por lo que está haciendo, Señor. Damos gracias porque tienes un propósito glorioso en nuestras vidas, Señor. Mi Dios, y esta mañana yo pongo esta palabra en tus manos, Señor, para que la dirijas a cada corazón. Reconozco que no soy poderoso, necesito de tu poder, Señor. Reconozco que no soy grande, soy pequeño y necesito de tu grandeza, Padre, en este tiempo. Dirige la palabra, ponla en el corazón, Señor. Ministra ahora, Padre, en el poder de tu presencia. Que la unción y la revelación llenen este momento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ministra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, amado. Bien, la historia del libro de Ruth empieza con la vida de Noemí, ¿verdad? Y la Biblia empieza a hablar del verso 1 al 16, como lo que había acontecido en aquel tiempo. Y el capítulo 1 empieza con el versículo diciendo: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo un hombre en la tierra. Dice que hubo un hombre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar. Que hubo hambre en la tierra, no hombre. Que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los dos hijos suyos. Ahora, la Biblia empieza a hablar que hubo hambre en aquel tiempo en la tierra de Jerusalén. No solamente en Jerusalén hubo hambre en la tierra, ¿verdad? Y ahí es donde yo empiezo a pensar: ¿qué era lo que hacía esta familia fuera de una tierra que no tenía promesa? ¿Por qué una familia, hermano, como la familia de Noemí, ella, su esposo y sus dos hijos salieron de Belén en un tiempo de hambre y se fueron a Moab, a una tierra de otros dioses? La Biblia nos enseña que Moab tenía su Dios, y dice que la historia dice que era Moab de Quemos.
Un Dios que era solamente una piedra negra, ¿verdad? Como que al parecer tiene como un mapa, pero no tiene cara, no tiene nada. Es una placa de piedra negra, hermano, y me pienso muchas veces, ¿por qué si los hijos de Israel tenían tantas promesas, por qué de repente Noemí, su esposo y sus dos hijos, en tiempo de tanta hambruna, en lugar de quedarse en Belén, que tiene promesa? Belén, en realidad, el nombre de Belén, hermano, quiere decir casa de pan. Jerusalén, hermano, tiene este significado. Y ellos salieron a Moab, donde no había ninguna promesa de parte de Dios. Y hay cosas que de repente empiezan a pasar por mi mente de una familia que ha recibido una tierra de promesa o una tierra prometida para ellos, pero en tiempo de mucha hambruna, ellos decidieron salir de ahí. Y pienso, hermano, en qué se valía, en qué se basaban, o cuál era el propósito, si Jerusalén era una tierra con tantas promesas de Dios. Mire cuando usted va al capítulo 26 del libro de Levíticos, y voy a empezar a leer del verso 9 de Levíticos 9, una de las grandes palabras, promesas que Dios dio para los hijos de Israel. Dice la palabra de Dios, y lo tengo siempre porque se repite allá en el libro de Primera de Corintios. Dice en este capítulo 26, para la gloria de Dios. Y dice el verso 12, lo leo desde su verso 9, dice de esta manera: porque yo me volveré a vosotros, Dios hablando al pueblo de Israel, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Dice el verso 9: comeréis de lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Lo añejo era todo lo que ellos conservaban. Y esto es para hacerles ver que tenían mayor bendición. Ahora iban a sacar lo añejo y iban a llenar todos los espacios o todas las bodegas que ellos tuvieran de algo nuevo. Dice verso 11: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Otra interpretación dice: y mi alma no os avergonzará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seráis mi pueblo. Entonces, con estas promesas tan grandes, que de repente empiezo a acordarme, y viendo la vida de Noemí, que salió con su esposo y sus dos hijos a una tierra que no tenía promesa. Digo, ¿qué andaba haciendo una familia en una tierra que no tiene promesa? ¿Por qué cuando ellos llegan a Moab? Porque dice el verso 2 de Ruth: el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los dos nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateo de Belén de Judá. Entonces, mi corazón de momento empieza a tratar de entender si Belén, que pertenecía a Jerusalén, estaba pasando por gran hambruna. Las ciudades alrededor, o a Belén, las ciudades que rodeaban Jerusalén, también estaban pasando por gran hambruna. Ellos tenían sus terrenos en Jerusalén, tierras que por promesa lo habían recibido. Sus abuelos los habían heredado a ellos, ¿verdad? Los que lo recibieron en promesa lo pasaron a ellos mismos, y aquellas tierras, hermano, ahora serían abandonadas. No tenía nada, no había fruto, no se podía plantar cosecha. En Moab tampoco había fruto, no se podía plantar cosecha. Pero ¿cuál era la diferencia? Si había hambruna en Belén, había hambruna en Moab, ¿cuál era la diferencia? Y Moab era una tierra que por mucho tiempo se conoció, Moab de Quemos, un ídolo abominable.
Digo, ¿por qué ellos si tenían tantas promesas? ¿Por qué salen de Belén? ¿Por qué se salen de Jerusalén? Y la Biblia empieza a hablarnos de lo que ha acontecido en este tiempo. Y dice el verso 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Desde ahí, mira hermano, ellos rompen una promesa, porque Dios les pidió como mandamiento a los hijos de Israel que no contrajeran matrimonio con pueblos paganos. Ahora los hijos se han casado con moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Hambre en Belén, hambre en Moab. Sus tierras estaban en Belén, no podían trabajarla porque no había agua, no había lluvia. En Moab no podían trabajarla, no había lluvia. Por 10 años o más fue esa hambruna. Y murieron también los 2 Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Ahora, fíjate, yo no sé, hermano, cómo usted lo mira en este momento para introducir a este mensaje. No hay nada en Belén, no hay nada en Moab. ¿Qué hacían en Moab? Sus terrenos los tenían en Belén. Las tierras de ellos están en Belén. Más tarde usted lo puede leer como Boz se hizo dueño de todas las tierras porque él pudo tomar de esposa a Ruth, y de esta manera tomó todas las propiedades de Elimelech y que pertenecían a Elimelech, perdón. Y mi corazón por un momento piensa, ¿en qué pensaba esta familia cuando, si aquí hay hambre, la hambruna es fuerte acá? ¿Por qué se salen del amparo de Jehová que es en Belén para irse a un lugar donde no hay un amparo de Dios? ¿Qué era la ganancia que ellos adquirían con estar en otra tierra? ¿Cuál era el plan para decir en medio de la hambruna me salgo de Jerusalén, donde tenemos tantas promesas de Dios, para irnos a una nación donde no hay promesas de Dios? O sea, ¿por qué de momento se acabó una dirección para esta familia? No pudo pensar, bueno, si vamos a ser bendecidos en Moab, Dios no va a bendecir primero su pueblo antes de Moab. Dice la Biblia que de repente a los 10 años oyeron que Jehová visitó a Belén y que Dios estaba ahí para darles pan. Pero lo triste de todo esto es que ella ya no tenía ni su esposo ni sus 2 hijos. Entonces, ahí es donde empiezo a mirar la vida, como que el cristianismo de repente aparece en mi ser, y empiezo a pensar de la vida de Noemí para comparar la vida de los cristianos. Porque si te das cuenta ahora en este tiempo, hermano, si todo te va mal, la culpa la tiene Dios. ¿No es así? Y si todo te va bien, qué buena suerte, de Dios ni te acuerdas. De momento no tienes tiempo ya para servirle a Dios. De momento ya no eres aquel hombre que en un momento tenías tanta necesidad de que Dios te trajera a Estados Unidos.
Y muchos de mis hermanos que vienen de Estados Unidos, bueno, yo no conocí familias cristianas que hayan orado por mí, pero muchos de los hermanos cristianos, hermano, sus familiares oraron bastante en sus países para que ellos vinieran, o sus pastores o sus familiares oraron para que ellos vinieran acá. Y una vez puestos acá, una vez encontraron trabajo, adiós iglesia. Ellos ahora están muy ocupados como para ir a una iglesia. Entonces, ellos se han salido de aquel lugar. Moab de Quemos es aquel Dios que reemplazó a Baal, el Dios abominable de aquellas regiones. Quemos quería decir destructor o Dios de los peces. Pero en el caso del Dios, y era reconocido en aquel lugar, ¿qué estaba haciendo una familia en un lugar donde de Dios no se conocía nada? ¿Por qué de repente nosotros nos salimos del mandato, nos salimos del orden, buscamos relacionarnos con gente que no conoce nada de Dios? Hermanos, buscamos ir a lugares donde Dios no se encuentra, hermanos. Buscamos congeniar o relacionarnos con personas que más bien te pueden inclinar a un vicio, una mala costumbre, que servirle a Dios. El verso 20 dice de esta manera. Si usted está en el verso 20, dice, voy a leerlo desde el 19. Anduvieron ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? ¿Lo está mirando? ¿Qué quería decir Noemí? El nombre de Noemí quiere decir, en hebreo, es un nombre femenino bíblico, que quiere decir mi encanto, mi delicia. Y lo que Noemí les dice ahora, no me llamen encanto ni me llamen delicia, llámeme amargura. Noemí, ¿por qué quieres que te llamen amargura? Y ella dijo de esta manera. Y ella dice de esta manera, verso 20. Sino llamarme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Espérate. ¿Quién te mandó a Moab? Ahora le estás echando la culpa a Dios. ¿Sí? En gran amargura, no me llamen delicia. No me llamen, no me llamen encanto, no me llamen delicia. Llámame amargura, porque dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Es Dios el que te llevó a Moab? ¿Es Dios el que dijo que te salieras de sus alas para ir a aquel lugar? Entonces, esto es lo que de momento yo empiezo a pensar. ¿Por qué tenemos que culpar a Dios? ¿Por qué Dios es el culpable de todo lo que te pasa? Y cuando tienes, Dios no está en tu persona. Y cuando todo te ha ido bien, te has olvidado de Dios. Entonces, en este tema, en esta prédica, su nombre es no culpes a Dios. Amén. Dice, en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. De verdad, Dios llevó a Noemí hasta aquel lugar. ¿No era la promesa en Jerusalén? ¿No era Belén un lugar de las grandes promesas de Dios? ¿No fue ahí donde ella oyó que Jehová ya había visitado y regresaron para tomar de esa bendición? Cuando ellos oyeron que Dios ya había visitado a Jerusalén o a Belén, dice que vos, hermano, estaba en el tiempo de las cosechas.
¿Y por qué esas cosechas no estaban allá en Moab? ¿Cuántos de nosotros por mucho tiempo hemos caminado pensando en nuestros propios propósitos, en nuestros propios planes? En realidad nunca oramos a Dios que nos dirigiera en esto, en lo que estamos haciendo. Pero cuando te vaya mal, ¿qué es lo que primero piensas? Es que Dios no me ha ayudado a mí. Que Dios no está conmigo. Pues lo primero que Noemí pensó es en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí, ¿dónde estaba Dios el día que te saliste de Belén para irte a vivir a Moab? ¿No era más viable pensar si Dios va a visitar este lugar que se llama Belén antes que Moab? Porque esta es la tierra de promesas. Entonces, el verso 20 dice, porque gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Cuando miramos a vos hablando, hermano, digo esta palabra Ruth, y yo quiero que usted vaya a ver esa palabra que dice el verso, capítulo 2, verso 11 y verso 12. Ahora vos ya está hablando con Ruth, pero lo que yo quiero es que usted vea la palabra que le dice vos a Ruth en su verso 11 al verso 12. Y dice de esta manera, y respondió vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de su marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, verso 12, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Dónde dice vos que están las alas de Jehová? En Belén. En cuyas alas has venido a refugiarte. Vos dice que Jehová está ahí y que Ruth ha venido a refugiarse a las alas de Jehová solo con el simplemente hecho de haberse venido con su suegra a Belén. Y si las alas estaban ahí, ¿qué andaba haciendo Noemí con su esposo y sus dos hijos allá en Moab, en una tierra de maldición? Y en tierra de maldición mucha gente está porque nunca le ha preguntado a Dios, nunca se ha dejado guiar por Dios, nunca. Y mucha gente tiene negocio de maldición porque nunca le ha preguntado a Dios si ese es el negocio. Y si ese negocio te divide con tus hijos y con tu esposa, realmente estás en tierra de maldición y usted tiene que salir de ahí para decirle a Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y la pregunta acá, si ahí están las alas de Jehová, el amparo del Dios Todopoderoso, ¿por qué te fuiste a Moab? ¿Qué había allá? ¿Qué fue lo que en un momento encontraron para irse a Moab? Entonces ya en el verso 20 dijo, en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ha perdido todo. Quedó la viejita sola. Y quedó con un corazón de reclamo. Quedó con un corazón de amargura. En todo le va mal. Y Dios tiene la culpa. Cuando usted va al capítulo 40 de Job, un día lo mencioné. Job, Dios le dijo a Job, Job, ¿es de sabiduría que discuta el hombre con Dios? Usted lo puede ver, su verso 1, verso 2. ¿Es sabio discutir con Dios?
Y en su verso 21 de este capítulo 1, mira lo que dice Noemí. Cuando usted está en el verso 21, dice de esta manera: yo me fui llena. Oh, sí. En tiempo de hambruna. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ah, también él fue el que te sacudió allá. A manera que no traes nada. Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Si no era una tierra de bendición, ¿cómo Noemí puede decir, me fui llena y Jehová me trajo con las manos vacías? ¿Cómo es posible, hermano, que nosotros, sabiendo exactamente en qué consiste la bendición, nosotros hacemos planes, nosotros hacemos viajes, nosotros hacemos compras, nosotros nos movemos de un lugar a otro y nunca buscando la dirección de Dios? Somos reclamadores, somos odiosos, guardamos rencor, odiamos a la gente y queremos que Dios nos bendiga. Más bien, si hay alguien que tiene un espíritu de ira y tiene un espíritu de odio, ¿qué tipo de espíritu hay en él? Un espíritu demoníaco. Y ella está diciendo, bueno, es que yo me fui con las manos llenas, Jehová me volvió con las manos vacías. Si tan llenas estaban tus manos, ¿por qué te saliste de Jerusalén? ¿Ya no había dónde meter lo que tenías? Y podemos hacer un análisis más profundo de esta palabra, porque en algún momento a nosotros nos pasa lo mismo. Trabajo y no me rinde el dinero. Oro a Dios y siempre estoy en la misma condición. Otra vez Dios tiene la culpa de no ser un hombre organizado, de no ser un hombre que ahorras, de ser un hombre gastador. Ahora Jehová tiene la culpa porque no te rinde el dinero. Y dice otra palabra en este versículo, pero siempre ha habido hombres que se levantan contra Dios para decirle, tú, porque tú no me ayudas. ¿Sabes? En el libro de Isaías, capítulo 49, quiero ir a Isaías, capítulo 49. Dice de esta manera, gloria a Dios, su verso 14, lo vamos a leer. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Y la palabra divina inmediatamente viene a Israel. Y le dice, ¿cómo pues así, Israel? ¿Por qué tú piensas de esta manera? Porque dice la Biblia en este verso 14, pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Y dijo el Señor, no puede ser así. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. O sea, ¿cómo es que Israel dice, me dejó Jehová y se olvidó de mí, si es el creador de ellos? Y dice, y la respuesta divina dice de esta manera, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de mi mano te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Como Israel decía, me dejó Jehová y se olvidó de mí. Dice, ¿cómo si yo soy el creador tuyo? ¿Se puede olvidar una mujer del fruto de su vientre? Y puede haber la posibilidad, porque el Señor dijo, aunque ella se olvide, yo nunca me voy a olvidar de ti. Entonces, Noemí por un momento, hermano, está pasando en ese momento todo lo que me ha venido, Dios tiene la culpa.
todo lo que me ha pasado es porque Dios no me ha ayudado. Dice, cuando usted lo mira, el verso 21 en su segunda parte de este capítulo, porque dice otra cosa, Noemí, en su mismo verso 21. ¿Por qué me llamáis? ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Verdad? Dios tiene pelea con una mujer tan frágil. Y dice Noemí de esta manera en su verso 21. Ya que Jehová ha dado testimonio contra de mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Por qué Jehová ha dado testimonio? Porque no vino el viejo para atrás y sus dos hijos. Ahora llega sola la señora. Dios tiene la culpa de que tú no sepas orar. Y que sabiendo que ese es el área correcta donde nosotros tenemos que llegar, no lo hacemos. Dios tiene la culpa de que usted no se hinque en la mañana y le diga, Señor, gracias por este día que me has dado. Estoy agradecido por tu misericordia que una vez más me ha visitado. Pude haber estado esta mañana en un hospital a punto de morir, pero a ti te ha placido darme vida. Pero de repente te va mal y dices, ¿por qué Dios no me ha ayudado? ¿Por qué Dios no está conmigo? Hace tiempo que quiero deshacerme de este carro viejo que me da problemas, pero no he podido agarrar uno nuevo. Dios no me ha ayudado para agarrar un carro nuevo. Y uno empieza a hablar. Pues a mí es esa persona que dice, bueno, Dios ya dio testimonio. Dios ha dado testimonio, dice. Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. O sea, se te muere tu esposo, se te mueren tus dos hijos, no te quedó ningún nieto, nadie te dijo que te salieras de Belén, te fuiste a una ciudad, había hambre en Belén, había hambre en aquella ciudad, ¿qué estabas haciendo allá? Se escaseó el agua en Belén, se escaseó el agua allá, ¿qué estabas haciendo allá? De repente se te murió el marido, se te murieron los dos hijos y el culpable ahora de toda esta nota horrible que pasó tu vida es Dios. Y llegar acá sin marido y sin hijos, Dios está dando testimonio que Él está contra mí. Y este es el problema que ahora nosotros estamos mirando en el capítulo 2, verso 21. Perdón. Capítulo 1, verso 21. Jeremías, hermano, dice de esta manera, capítulo 15 de Jeremías y su verso 15, mira otro hombre trayendo un puño de reproches a Dios. La condición de aquel tiempo de Jeremías, de Israel, era terrible. Dios ya no estaba con Israel. Y en su verso 15 dice de esta manera, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engrí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Y dice una pregunta el verso 18. ¿Por qué me fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria? ¿Como aguas que no son estables? Le está diciendo a Dios, bueno Jehová, serás para mí como cosa ilusoria, como algo que
que de repente fue un espejismo y que no tiene sentido. Y le está diciendo, yo oí tu palabra, yo la tomé, yo la comí tu palabra y me hice de ella. Pero le está diciendo, y le está diciendo, no me senté con gente burladora. Y en su verso 18 dice, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria? Como aguas que no son estables. Y fíjate lo que le responde Dios. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Qué es lo que necesita una persona después de tener un espíritu de reclamo? Hermanos, y Dios se lo está diciendo a Jeremías. Dice, y delante de mí estarás. Y si entre sacara lo precioso de lo vil, en otras palabras, no puede ser precioso si hay tantas cosas viles en ti. Si entre sacara lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Es que no ha habido solamente un hombre que en algún momento le reclama a Dios sus desgracias, sus problemas, sus faltas, su falta de prosperidad. No ha sido una vez que miramos a los hombres de la Biblia reclamándole a Dios. Dice el verso 21, en su última parte que leíamos ahorita, del capítulo 1 de Ruth. Fíjese una palabra más que dice, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido, porque dice varias cosas, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Dice el verso 21, la primera parte que dice ella. ¿Por qué me llamaré eso a mí ya que Jehová ha dado testimonio contra mí? Dos cosas que dice el verso 21. Y luego dice la tercera, y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Será que Dios, en lugar de estar trayendo una vida de restauración, está haciendo planes a ver cómo te aflige? Porque a Jeremías le dijo bien claro, yo tengo pensamientos de paz para con vosotros y no pensamientos de mal. Pero cuando ves el cuadro completo de Noemí, se hace más amplio. ¿Por qué Noemí, por un momento ya vacía, sola, ahora en la soledad de ella de no tener a Elimelech y a sus dos hijos, empieza a ir contra Dios? Ahora, ¿quién va a quitar el plan y el propósito de Dios? Nadie. Nadie. Habría que hablar de la historia, cómo Dios vino a traer a Ruth a ser parte de la genealogía de los hombres de Dios y ser la tercera entre la línea de la genealogía que no es del pueblo de Dios. La tercera, de donde proviene David y donde la promesa de Dios de que de la raíz de la tribu de David él levantaría al ungido, al enviado, a Jesucristo, que tendría ahora a través de Ruth 3 partes gentiles y una sola judía. De esta manera el diablo nunca pudiera decir nada, porque Jesús redime a todas las naciones, a todo el mundo entero. No le puede decir nada, porque somos parientes cercanos de Jesucristo, que no tiene más que 3 partes gentiles y una de judío. Pero Ruth
Noemí no entiende esto y toda la culpa se la causa a Dios, se la trae a Dios. Noemí no entiende esto, no sabe que ese es el plan de Dios, no sabe que es la mediadora de que Ruth llegue a la vida de Boaz. Y solo atrásito de la vida de Boaz, ahí está la mujer de allá de los muros de Jericó, aquella mujer que defendió, que cubrió a los espías. Pero ella no entiende el plan de Dios y por no entender el plan de Dios, obramos muchas veces contra la voluntad de Dios. ¿Quién es el que nos ha dado el aire, nos ha dado el sol, nos ha dado el agua y nunca nos ha pasado una nota de cobro? Más todo lo que necesites de una tienda usted tiene que pagar. Más él no te cobra. Entonces, en este capítulo, nosotros miramos, de verdad el Todopoderoso ha afligido a Noemí. Es el Todopoderoso, el Dios que te tiene en pobreza. Es el Todopoderoso el que no te da lo que tú necesitas. ¿Cuántas veces nosotros nos metimos en deudas, en tarjetas que nos suprimieron por mucho tiempo y no pudimos salir de esa deuda? Y cuando ya no pudimos salir de esa deuda, ahora sí estamos afligidos. Por 2 o 3 ocasiones mi esposa ha tenido que reconciliar toda la deuda a un solo pago. Buscar esa organización que ayuda a hacer que todos los pagos vengan a ser un solo pago. Y de ahí en adelante no utilizar ninguna tarjeta de crédito, porque entonces ese pago que reconcilia todos los otros pagos, de repente lo podemos perder. Si es que nosotros nos metemos en otras deudas. Fue Dios el que nos hizo tantas salidas de tarjeta para que de repente tuviésemos tantos pagos y no pudiésemos pagar. No fue Dios. La misma desorganización nuestra. La falta de cuidado. Que muchas veces somos ministros descuidados de lo nuestro. Pero ahora, ¿cómo se encuentra el corazón de Dios con un pueblo que nomás sabe reclamarle de todo? Es Dios el que tiene la culpa de que tu padre te haya pegado, de que tu padre te haya maltratado, de que tu padre no te haya comprendido, de que tu madre no te haya comprendido. Es Dios el que tiene la culpa de que tu padre nunca compró una casa para un día tener un buen fondo de dinero aquí en Estados Unidos y poderles ayudar a ustedes como hijos para que salgan adelante. ¿Es Dios el culpable de que tu padre no sea un buen ministro de las finanzas? Y ahora usted dice, bueno, mi padre nada nos ayudó, mi padre no supo cómo sacarnos adelante. ¿Es Dios el culpable de todo esto? ¿Cómo nosotros podemos culpar a Dios en todo? Pues Noemí tiene eso en el momento que ya se ve vacía. Y llegado nuevamente a la tierra de la cual no tenía que haber salido, de la tierra de la cual no tenía que haberse ido, de la tierra a la cual ella tenía que haberlo pensado 2, 3 veces antes de irse. ¿Qué voy a hacer a Moab? Jehová no es el Dios de esa nación. Que hemos un ídolo abominable, es el reconocido en esa nación. ¿Qué hago yo allá? Y si usted es cristiano, ¿qué va a hacer usted a los lugares donde no se honra a Dios?
Un día, aquí en Fero voy pasando cerca de donde hay una taberna. Y de repente salió un hermano cristiano de ahí. Y le dije, ¡ey! Le hablé, ¡hey! Volteó y le dije, ¿qué estabas haciendo ahí adentro? ¿Usted no es cristiano? Pensó que yo me iba a quedar callado. Es que aquí era donde yo venía y tenía muchos amigos y vine a hablarles de Cristo. Hermano, yo ya estoy grande, le dije. Yo ya no me puedo chupar el dedo. Cuéntale ese cuento a alguien más. Si usted estaba aquí adentro de la taberna donde toman vino, donde se hablan maldades y todo tipo de cosas, usted no vino a visitar a una persona aquí. Usted vino a hacer lo mismo que hacen ellos. ¿Que usted no es un hijo de Dios? No, pues sí. ¿Y qué anda haciendo usted acá? Cuando le vaya mal, ¿qué es lo que va a decir? Oh, es que Dios no me ha ayudado. Pero ¿qué andas haciendo en Moab? ¿Qué andas haciendo allá donde hay un Dios desconocido, donde hay un Dios pagano, donde Dios no quiere que usted entre? Mi hermano Jan dice diferente. John Meléndez dice, ¿qué hace el burro en la selva? Se lo van a tragar en cualquier momento. Si usted quiere que le vaya bien, busque a Dios. Si usted quiere crecer en el conocimiento, cómprese una Biblia y empiece a leer. Júntate con los que leen la Biblia. Ah, no, es que esta es otra religión. Solo porque yo tengo una Biblia en la mano, soy otra religión. Todavía no era cristiano y me echaron fuera de la iglesia católica porque hablaba mucha palabra. A mí, mi esposa te lo dice, que me botaron del grupo porque hablaba la Biblia. Y todavía no era cristiano. Tú hablas mucho de la Biblia. Ya andas mal, me dijo. Ya andas mal. Eso nunca lo dije en ningún lugar. Hasta ahora lo estoy diciendo. Y vino a mi esposa y dijo, tú mantente en tu fe. Déjalo a él. Pero, ¿qué he hecho? Leer la Biblia. Yo nunca le he hablado a mi familia contra los santos. Porque es el evangelio de Cristo lo que necesita mi familia. Amén. Aleluya. Y seguro es que si nos ha ido mal es por alguna razón. Hay una razón por qué nos ha ido mal. Pero Dios no tiene la culpa. Tus planes no son correctos. Tus decisiones no son correctas. El lugar donde te metes no es correcto. Con los que te juntas no es correcto. Y ahora te va mal y la culpa la tiene Dios. Nosotros tenemos que pensar, Noemí en realidad venía vacía, muy vacía, pero no la vació Dios. Dios no la vació. Ya nos encontramos con un cristianismo, hermano, tan imperfecto. Buscamos la perfección, es verdad, buscamos la perfección, pero en medio de buscar la imperfección somos indecisos, tenemos mala entrega, criticamos, levantamos falsos, odiamos, pero estamos en la tierra de Moab, no estamos en la tierra del Señor cuando hacemos eso. Un día cuando estemos vacíos nos vamos a acordar y vamos a decir, nos fue mal porque nosotros así nos movemos. Isaías cuando él habla, último versículo, dice el capítulo 63 del libro de Isaías de esta manera. Gloria a Dios. Y es en el verso 9 del 63. Dice de Dios de esta manera. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz lo salvó.
En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Oiga, que Dios aún afligido por lo que te pasa y estoy echándole la culpa por lo que no alcanzas. Y estoy echándole la culpa por lo que te sucede. Y dice de sus hijos de Israel, dice, en toda aflicción de ellos, él fue afligido. Verso 9 del capítulo 63. Esta mañana, ¿será que tú también culpas a Dios de todo lo que te acontece? ¿Será que Dios no sabe cómo guiar tu vida? ¿Cómo ministrar tu vida? Dios ignora ciertas áreas de tu vida. Piensa que tanto te dedicas a Dios. Piensa que tanto te esfuerzas a buscar a Dios.